Hola, yo soy Rogelio de Hoy, de Consultores, formando grandes personas para grandes negocios. Hoy quiero platicarte un poquito sobre un tema del cual hemos estado hablando en diferentes cápsulas, en cada uno de los componentes de este tema. Me refiero a la cadena de suministro. Vamos a platicar un poquito de la cadena de suministro. Todos entendemos, o supongo que todos entendemos qué es la cadena de suministro, pero me gustaría enfocarme en algunos puntos principales que son los que vemos que normalmente las empresas pasan de largo. Lo hemos visto en nuestros proyectos de consultoría. Hay elementos en donde se pasan por alto y no se consideran como tal. Entonces son los que quiero hacer un énfasis hoy sobre la cadena de suministro. Y me quisiera empezar pues definiendo qué es la cadena de suministro. Y aquí la cadena de suministro es todos los procesos y actividades que se requieren para hacer llegar a un cliente final un producto. Y aquí estamos hablando desde el suministro de los proveedores de materias primas, proveedores de servicios, la parte de fabricación, la parte de distribución, almacenaje, mayoristas, minoristas y hasta el último llegar con nuestros clientes finales. Es importante que conozcamos cómo funciona nuestra cadena de suministro, qué tipo de cadena de suministro es, cuáles son nuestros clientes y nuestros proveedores y los clientes de nuestros clientes y los proveedores de nuestros proveedores para poder hablar de una cadena de suministro extendida. Es importante que conozcamos los alcances de esta cadena de suministro para poder entender las complejidades de la misma. Y cuando hablamos de complejidades también hablamos que normalmente son los problemas que más vemos son problemas de abastecimiento. Y aquí tenemos dos disyuntivas que hay que decidir. Tenemos que tomar decisiones sobre comprar o fabricar o decisiones sobre contratar outsourcing. Es decir, con nuestros propios recursos podemos fabricar todos los elementos que requerimos o tenemos que recurrir a un tercero que nos ayude con esos elementos. O podemos comprar esos elementos con alguien más. Es decir, siempre vamos a tener esa disyuntiva dentro de las cadenas de suministro. Hay que hacer los análisis correspondientes para poder solventar estos problemas de abastecimiento. Y también algo vemos que se implementa, pero quisiera mencionarlo como un todo, son las 6 estrategias de abastecimiento. Hay 6 estrategias básicas o que se utilizan para poder solventar los problemas de desabasto, que son hay estrategias para tener muchos proveedores, hay estrategias para tener pocos proveedores, hablamos también de cadenas de suministro de una integración vertical, hablamos de empresas conjuntas, hablamos de redes de Keiretsu y hablamos de empresas virtuales. Estas 6 estrategias pueden ser combinadas o únicas para la cadena de suministro de la empresa, dependerá de la complejidad de la misma, del tipo de negocio que sea, el tipo de producto, el tipo de organización que tengamos, es decir, cada estrategia tendrá que ser definida de acuerdo a las necesidades de la empresa como tal. Hay riesgos también de la cadena de suministro que deben ser considerados. Como en todo hay un riesgo y la cadena de suministro no es la excepción. Aquí los riesgos que más ocurren es tener más dependencia de las cadenas de suministro, significa más riesgo, es decir, si solamente tengo un proveedor, pues mi riesgo va a ser mayor porque no tengo otro proveedor que me pueda surtir material. Y si solamente tengo un cliente, pues mi negocio va a tener problemas el día que ese cliente no me compre. Entonces, a mayor dependencia hay más riesgo. Menos proveedores aumentan la dependencia también, es parte de lo que hablábamos ahorita. Entonces, es importante tener todo un programa de desarrollo de proveedores. Y cuando hablamos de desarrollo de proveedores, es que el proveedor sea capaz de surtir lo que nosotros necesitamos. Muchas veces los proveedores tienen buena calidad, pero no tienen los procesos para poder adaptarse a nosotros. Bueno, tendremos que ayudarle a que se desarrolle y alcance ese nivel de procesos de negocio que necesitamos para que sea nuestro proveedor. También otro riesgo es la globalización, puede agravar la complejidad logística. Lo estamos viendo ahorita en este momento. En este momento es octubre del 2021 y se está previendo que para Navidad va a haber un posible desabasto por los congestionamientos que hay en los muelles, en los puertos, tanto de entrada de mercancía y de salida de mercancía en China y en Estados Unidos, en donde la mercancía está varada y es posible que no llegue. Entonces, este es un tema global que va a afectar a muchas empresas, muchas industrias y no solamente al consumidor final. Hay un riesgo de calidad y fiabilidad del proveedor. También es importante conocer la calidad de nuestros proveedores y ayudarlos a que nos den la calidad que nosotros requerimos. Y también están los riesgos políticos y cambiarios, es decir, dependemos de los términos cambiarios de las monedas, pero también dependemos del ambiente político que se vive en cada uno de los países. Entonces eso también es parte de los riesgos de la cadena de suministro. También tenemos un tema del que nunca se habla, o pocas veces se habla dentro de la cadena de suministro, y sin embargo se practica, es la parte de la ética dentro de la cadena de suministro.
Aquí dentro de la ética puede haber hasta 10 factores que hay que considerar, desde conflicto de intereses, una incorrección percibida, hay responsabilidades con los empleadores. Es decir, hay una serie de factores éticos que hay que considerar y tenerlo siempre presente para que tengamos una cadena de suministro sana. Es bien importante que nuestra cadena de suministro tenga un buen desempeño, pero también es importante que en afán de ese desempeño no se rompan las normas y la ética como tal. Y un último punto que quiero tocar el día de hoy es la medición de la cadena de suministro. Puede haber muchos indicadores, miles de indicadores, pero es importante que nos enfocamos en 4 principales, son los que nosotros recomendamos como la columna vertebral de la cadena de suministro para poder evaluar el resto a través de otros indicadores. Y el primero de ellos es los activos comprometidos con respecto al inventario, es decir, cuánto vale nuestro inventario contra respecto a los activos totales de la empresa. Eso nos va a dar una idea de cómo está nuestra cadena de suministro. Otro indicador importante es la rotación del inventario. Muy importante medir qué tan rápido se mueve nuestro inventario. Otro es las semanas de abastecimiento, es decir, cuánto inventario tenemos por ahí sin estarse desplazando. Eso también es importante medirlo. Y la tasa de cumplimiento de nuestros clientes, o el order fulfillment rate, es decir, cuál es nuestro nivel de servicio. Estos 4 indicadores bien medidos y bien definidos nos van a ayudar a tener una idea muy clara de cómo está nuestra cadena de suministro en general, y a partir de ahí, al partir a lo general en cada uno de los procesos que abarcan, porque estamos hablando de abastecimientos, inventarios, producción, es decir, son muchos procesos los que influyen en la cadena de suministro, y es importante ir entendiendo cada uno de ellos, pero partimos de una medición general que nosotros recomendamos que sean con estos 4 indicadores. También siempre recomendamos tener un modelo de referencia, es decir, ¿quién me va a decir esas mejores prácticas de la cadena de suministro? Y nosotros recomendamos un modelo con el que hemos trabajado muchos años, el modelo SCORE, el Supply Chain Offense Reference Model, que es el SCORE del Supply Chain Council, lo diseñó el Supply Chain Council, y este modelo nos habla desde una planeación hasta un retorno de la cadena de suministro, y en donde nos va diciendo diferentes, de acuerdo al tipo de industria que es o el tipo de proceso que tengamos, nos da mejores prácticas, indicadores, costos y activos también que hay que estar cuidando. Entonces es un modelo muy completo, y siempre es importante tener una referencia para nuestra cadena de suministro para saber si estamos en una buena posición o si tenemos áreas de oportunidad que no deberíamos tener. Yo recomiendo que siempre tengamos una referencia. En este caso recomendamos el modelo SCORE, que es el que hemos trabajado durante muchos años, y es una buena referencia y se está actualizando constantemente sobre las mejores prácticas e indicadores de la cadena de suministro, que te pueden servir de muy buena referencia para que tú analices tu cadena de suministro. En los capítulos posteriores veremos un caso específico, un caso de cómo aplicar esta medición, este modelo SCORE con un mapeo de procesos para evaluar una cadena de suministro. Es un caso real que me gustaría enseñarles de algo que hemos hecho para resolver una problemática en específico de cadena de suministro. Recuerda que la cadena de suministro es un tema muy extenso, de muchos elementos y muchos componentes, y hay que entender cada uno de ellos para poder tener una cadena de suministro sana, pero sobre todo un negocio rentable y un nivel de servicio adecuado a nuestros clientes. Te invito a que leas nuestro blog. Vamos a tener, ahí está un artículo, nos estamos hablando de estos temas de la cadena de suministro, profundizamos un poquito más en cada uno de ellos. Hay algunos archivos de trabajo que vas a poder bajar, y te invito también a que visites nuestras redes sociales, en donde vas a encontrar material adicional a lo que presentamos en esta cápsula. Está nuestra cuenta de correo donde nos puedes escribir pero consultar alguna duda en particular, y con gusto te podemos ayudar. Están nuestros posts, donde si quieres escuchar solamente, bueno, están nuestros podcasts en donde vas a poder escuchar, o en YouTube ver el video nuevamente las veces que tú quieras. Soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios.